es estar relajado, no estar estresado, y el cannabis te ayuda de diferentes formas para eso. Un poco esa es como toda la dinámica, conversar un poco de estrés, de cannabis, y después ir viendo la interacción, las formas de uso. Listo. Buenas tardes, no, vamos a volver a empezar. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo conversatorio. En esta oportunidad vamos a estar de nuevo con nuestro amigo Mario Garrido, que es la segunda vez que repetimos en esta oportunidad con Mario para hablar de este tema apasionante que es el cannabis y cómo nos puede ayudar en diferentes formas. Saludos, Mario. Hola Luis, mucho gusto, sí, muy contento de volver a estar acá. Mota Radio siempre dando esta opción de tener un poco más de conocimiento y de entregar información con respecto a esta planta maravillosa que nos apasiona, y es el cannabis, justamente. En nuestra primera conversación, que fue creo que hace un par de meses largos, se estaba empezando a dar a conocer la COVID-19, ¿no? Y ahí conversamos, te presentamos como fisioterapeuta, ¿no? Y especialista en trabajos con el cannabis, ¿no? Ahora es muy oportuno, en aquella oportunidad quedaron muchos temas en el tapete pendientes, porque eso da para mucho, pero ahora consideramos oportuno volver a hacer este contacto, porque sabemos que para combatir esta enfermedad o este virus y en general muchos otros, es importante tener un buen sistema, tener el sistema inmunológico fuerte. Claro. Y para eso pues se recomiendan diferentes acciones, o que las personas tienen que tener ciertos hábitos como el dormir bien, buena alimentación, hacer ejercicio, no estar estresado. Entonces el cannabis nos ayuda para casi todo esto. Entonces, pero quisiera que un especialista como tú pues nos deje un poco de luces al respecto, para que toda nuestra audiencia pues esté un poco más enterado de cómo realmente el cannabis puede ayudar, porque también han dicho que puede ser la cura y tal. Faltan muchos estudios para eso. Sin embargo, sí puede ayudar al cannabis como ayuda para muchas otras enfermedades. Lo que hay es que saberlo utilizar. Entonces, bueno, ¿qué más que un especialista para que nos iluminen un poco al respecto? Gracias, Luis. Sí, vamos a cumplir 3 años junto al equipo de trabajo de kinesiología canábica, en donde hemos tenido la oportunidad de ver bastantes pacientes, consultantes, y de ganar bastante experiencia. Y con respecto al tema del cannabis y la situación actual, en donde todo el mundo está un poco más sumergido en esta pandemia mundial, y cada uno tiene que quedarse en su casa, resguardarse, cambian los patrones normales de comportamiento de las personas, se genera un estrés bastante importante, y justamente lo primero es comenzar a reconocer un poco el estrés. Entonces primero vamos a hablar un minutito de estrés para que la gente entienda un poco o sepa cómo reconocer sus niveles de estrés, y después en base a eso poder tomar decisiones, porque esto no se trata y lo entretenido del cannabis es que como a todas las personas les funciona diferente, todos tenemos que entendernos un poco cómo funcionamos para saber cómo nos vamos a dosificar en base a lo que nosotros estemos buscando y cuál sea el objetivo del consumo terapéutico. Entonces, en base a eso hay que tener en cuenta de que cada vez que nuestro cuerpo está expuesto al estrés, nuestro sistema endocannabinoide, nuestro sistema fisiológico se activa para regular este estrés del cuerpo. Y cuando hablamos de estrés, hay cosas que son bastante importantes. Por ejemplo, el tener un hijo, una mujer que da a luz, es una de las 5 cosas que genera más estrés en este momento. El cambio de casa, el tener una muerte de un familiar cercano, y así un par más, y normalmente no le damos el peso a ese tipo de situaciones, y nosotros seguimos haciendo nuestra vida normal porque tenemos que seguir generando, comiendo y haciendo nuestras cosas, pero todo eso comienza a generar un poco de ansiedad, de hambre, de estrés, de problemas de sueño, de problemas de carácter, y tratamos mal a nuestra pareja, o nos llevamos mal con nuestra familia, o estamos más irritantes, o estamos más sensibles,
y podemos estar un poco más retraídos también. Entonces hay distintas formas de reconocer este estrés. Y justamente cuando nosotros hablamos de estrés, hablamos de un desequilibrio en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre trata de mantenerse en equilibrio con lo que está pasando afuera, ya sea la información, el alimento que consumimos, el ambiente donde estamos. Y justamente el cannabis lo que hace, y por qué funciona tan bien para tantas cosas, es que el cannabis regula nuestra homeostasis. Y la homeostasis es la capacidad del cuerpo para mantenerse estable con respecto a lo que está sucediendo afuera. Entonces, ¿por qué es tan importante el cannabis en el control del estrés? Justamente porque el cannabis actúa en muchos sistemas fisiológicos de nuestro cuerpo y en todos estos normalmente genera una regulación. Y esa regulación significa disminuir si hay un estímulo muy grande, como por ejemplo una contractura muscular que está muy tensa o una posición del cuerpo, o estimular en otro sentido, por ejemplo, un mejor irrigación sanguínea, en donde yo voy a tener más sangre en mis órganos, en mis pulmones, por ejemplo, si yo quiero respirar mejor. Por lo tanto, cada vez que hablamos de cannabis, hablamos de regulación del cuerpo. Y por eso es que el cannabis suena como una panacea que funciona para el cáncer, para la epilepsia, para trastornos de sueño, para Alzheimer, para dolor crónico, para espasticidad y para muchas cosas, porque justamente el cannabis nos ayuda a regular, y cuando nosotros logramos regularnos un poco con el cannabis, nuestro nivel de estrés está potenciado, nuestra regulación del estrés se potencia y estamos un poco más tranquilos, y podemos usar el cannabis para tener un mejor sueño. En el caso de que busquemos eso en la noche, podemos tener el uso del cannabis para disminuir una crisis de ansiedad, por ejemplo, en un formato de SOS, que sería inhalatorio, ya sea a través de un vaporizador, que es el ideal, o incluso a través del consumo de un cigarro. Y así también podemos tener gotitas sublinguales y a largo plazo quizás también notar algunos cambios. Y tú decías que obviamente a todos los organismos el cannabis nos afecta de diferentes maneras. Claro. De repente yo necesito mayor dosificación que tú y tú diferente a otras personas y así. Entonces también debe influir el peso, la edad, el sexo. Entonces... Sí, claro, es difícil ese tema porque normalmente hay muchos fármacos en los que, por ejemplo, la dosificación se mide en base al peso de la persona y a su altura. Entonces, yo puedo determinar cuántos gramos por kilo de la persona. Pero en el tema del cannabis no está así, no funciona por diferencia de sexo, altura, peso, sino que funciona en base a la cantidad de receptores que cada uno tengamos en nuestro cuerpo. Y te voy a dar un ejemplo. Nuestros receptores de cannabis funcionan cada vez que yo estoy bajo estrés. Por lo tanto, tengo un examen muy importante mañana, estoy estresado, mi sistema endocannabinoide está funcionando y me está tratando de regular y de no mantener tan asustado, tan nervioso, con tanto dolor de guata, con palpitaciones y un montón de cosas. El cannabis me puede ayudar a controlar eso. Pero obviamente hay que darle un poquito de luces a la gente, según si es adulto mayor, si es joven, y cómo puede ser la mejor forma de utilizar el cannabis, si es fumado, si es vapeado, o si puede ser también. Estamos hablando un poco para diferenciar, porque cannabinoides hay mucho, pero principalmente los que más se conocen es THC y CBD. Ambos, estos dos cannabinoides que son los más importantes, ambos sirven de diferentes formas, pero ayudan por ejemplo, a los trastornos del sueño, de ansiedad, del dolor. Solo que uno es con efecto psicoactivo, que es el THC, y el otro no. El CBD no tiene tanto efecto psicoactivo, claro. Exacto. Entonces, sí. Hay personas que yo prefiero el psicoactivo, el THC. Ahora le llaman THC tolerante. Yo me considero un THC tolerante. Pero hay personas que no, y pueden utilizar el CBD y van a tener un efecto similar en cuanto al beneficio que va a obtener para tratar cierto malestar o por lo menos cierto trastorno como el del sueño o la ansiedad. Entonces, ¿qué sería lo recomendable para los que no son THC tolerantes pero quisieran intentarlo y los que no?
Claro que ahí hay dos puntos importantes. Uno que es el tema de la dosificación personal, que es lo que estaba tratando de conversar al principio, y que cada uno tiene que entender un poco cuál es el efecto que uno tiene, porque tenemos distintos receptores de cannabinoides en nuestro cuerpo. Una persona que está constantemente en estrés, probablemente su sistema funciona a un alto nivel, y como funciona a un alto nivel, quizás también comienza a generar tolerancia y puede tener un poco menos de receptores. Una persona mucho menos estresada quizás tiene muchos más receptores porque no necesita estar regulando su estrés constantemente. Por lo tanto, como es tan difícil, tenemos que pensar en que tenemos dos cosas. Una es la forma en la que nos vamos a dosificar y la otra es lo que vamos a consumir. Si estamos hablando de estrés y el controlar ansiedad, entonces lo que estamos buscando siempre es algo que nos permita disminuir nuestro estímulo en nuestro cuerpo, nuestra capacidad de estar atentos y despiertos, que es normalmente la que se activa en el día. Y lo que buscamos es tratar de buscar algo similar a lo que generamos en la noche, que es cuando nuestro sistema parasimpático está activo y nosotros estamos en una situación más de descanso y de relajo. Cuando consumimos cannabis también tenemos que hablar sobre qué tipo de cannabis justamente. El THC quizás, por ejemplo, puede ser muy bueno si la causa de mi situación de estrés es un dolor crónico, un dolor constante. Entonces, consumir una variedad que tenga una alta cantidad de THC, pero una buena cantidad de CBD, me puede asegurar no tener tanto efecto no deseado, pero el THC me va a ayudar a controlar el dolor. Si yo controlo el dolor, ya voy a estar saliendo del ciclo vicioso del dolor crónico y del estrés que me puede estar generando. Por otro lado, si por ejemplo yo necesito conciliar el sueño, no sería tan bueno quizás tener una variedad de THC muy alta si no tengo dolor y solamente busco relajarme. Entonces quizás podríamos buscar algo que tuviese mucho más CBD, porque el CBD me va a ayudar a disminuir un poco la ansiedad, me va a ayudar a desinflamar mi cuerpo, y cada vez que yo desinflamo mi cuerpo se relaja un poco más, disminuye las tensiones, y eso me permite estar un poco más estable, justamente para poder conciliar el sueño. Entonces, depende de lo que la persona quiera en términos de tiempo y en términos de objetivo, es lo que tiene que consumir. Si una persona quiere un resultado relativamente rápido, los macerados sublinguales se demoran entre 5 a 20 minutos en funcionar, y cuando uno consume vía inhalatoria, ya sea fumando o vaporizando, el efecto es entre 3 a 5 minutos. Pero tenemos que pensar que si lo hacemos vía inhalatoria, el pic va a ser como a la media hora. Entonces, por ejemplo, si una persona encontró ya una variedad de cannabis que le ayuda a generar sueño y que le ayuda a relajarse, mucho más narcótico, mucho más relajante, entonces la recomendación es que si esa persona va a hacer consumir a través de la vía inhalatoria, entonces lo haga una media hora antes de dormir, ya que es cuando se va a producir el mayor efecto y la persona va a estar más relajada, y ese es justamente el mejor momento para uno tenderse, apagar las luces y entrar en un estado de reposo. Por otro lado, si lo que yo busco son gotitas sublinguales para tener un tratamiento crónico más a largo plazo, entonces también la idea es consumirlo alrededor de una hora antes de la hora del sueño, y eso sí, siempre hay que tener como la precaución de que al día siguiente en la mañana, si es la primera vez que voy a consumir cannabis, tener la mañana un poco más relajada, porque puede ser que en algunas personas tengan algunos efectos como somnolencia, les cueste despertar y anden un poquito más lentos. Entonces normalmente yo siempre recomiendo esa primera dosificación para el fin de semana, para el día viernes, sábado, sienten que todavía andan un poco lentos en la mañana, no tengan preocupaciones laborales o ese tipo de cosas. Sí, y ahí también puede ser tema de dosificación, ¿no? Quizás si tomó, digamos, 1000 miligramos de CBD una hora antes de dormir y se despertó un poco así, somnoliento o pesado, quizás puede probar con la mitad, 500 miligramos, para ver si le funciona, porque hay que ir tomando la dosificación adecuada para cada persona, como hablamos al principio. Y después también hay que tener en cuenta que el organismo y el sistema cannabinoides se va acostumbrando a la dosis que está suministrando. Llega un momento en que vas a necesitar un poquito más de dosificación para que haga el efecto, porque es normal que todo funcione así. Cuando uno empieza, digamos, a hacer una actividad de ejercicio, a correr, por ejemplo, yo quiero correr un maratón y no voy a correr las 42 millas de una vez. Yo comienzo corriendo, los 42 kilómetros, comienzo corriendo 1 kilómetro, después paso 2, después paso a 5, y es progresivo, y mi cuerpo se va acostumbrando a correr 5 kilómetros. Si no lo esfuerzo más, entonces no avanzo más. Igual es el sistema endocannabinoide. Cuando quizás se acostumbra a una dosificación,
luego vas a necesitar un poco más, y así hasta llegar a un nivel que se estabiliza. Y mencionaste el tema del que es antiinflamatorio, el cannabis, y eso es parte de lo que los estudios, algunos que se han aventurado a salir a la luz pública sobre los posibles efectos curatorios que tenga el cannabis con el tema del virus COVID-19. Y yo he estado leyendo algunos y hace mención a eso, al potente efecto antiinflamatorio que tiene y que puede permitir que los pulmones esa afección, esa inflamación disminuya, y entonces la persona pues mejore. Sin embargo, para eso, como ya hemos hablado, hace falta que terminen de hacer estudios, pero sin embargo sí es desinflamante los cannabinoides, ¿no? Efectivamente, bueno, yo no soy muy experto en el área respiratoria, en algún momento trabajé en cuidados intensivos en una UCI, y efectivamente el COVID lo que hace es que genera una cascada antiinflamatoria o de respuesta inflamatoria ante el virus, y esta es una respuesta exacerbada. ¿Ya? Y como yo genero esta respuesta exacerbada de inflamación, mis pulmones ya no dejan de funcionar, se ponen un poco más rígidos y cuesta mucho más el tema respiratorio. El cannabis en ese sentido tiene justamente el CBD, es un potente antiinflamatorio, incluso es 10 veces más potente que una aspirina. Hay mucha gente que usa aspirina normalmente, ¿ya? La aspirina también genera tolerancia y otros tipos de cosas. En ese sentido, el cannabis nos ayuda a nivel antiinflamatorio, el CBD, y también el efecto séquito, que son los terpenos que puede tener la variedad que nosotros vamos a consumir, los flavonoides, y aparte los cannabinoides generan ayuda en la regulación del cuerpo. Por lo tanto, si yo estoy pasando por un proceso infeccioso respiratorio en donde tengo un mayor gasto energético porque mis pulmones están funcionando muy rápido o tienen más necesidad energética, el cannabis le ayuda a regular un poco toda la función. Además pasa otra cosa que tiene mucha relación con el estrés, y es que cuando hablamos de estrés, hablamos de inflamación en términos generales en nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos mucho estrés, nosotros tenemos mayor sangre corriendo por todo nuestro cuerpo, mucha más capacidad de responder ante un estímulo. Ya cuando nosotros hablamos de relajación y lo que hace el cannabis, entonces hablamos justamente de disminuir ese estrés o esa inflamación. Y justamente la alimentación genera también bastante inflamación. Hay una inflamación subclínica, o sea, que no me genera síntomas, pero que al mismo tiempo me está disminuyendo mi capacidad respiratoria, disminuye mi capacidad circulatoria. Y el cannabis, cuando nosotros lo consumimos en una dosis óptima, y ese es otro tema que vamos a conversar, el tema de la dosis, podemos ayudar a potenciar esta respuesta antiinflamatoria y podemos ayudar a regular nuestro cuerpo. Y con respecto a la dosis terapéutica y la dosis ideal, normalmente se habla de la dosis más baja que yo requiero para obtener resultados en base a los objetivos que yo tengo. Por lo tanto, en una persona que, por ejemplo, quiere dormir un poco mejor, quizás su dosis de cannabis puede ser muy chiquitita, pero en una persona con epilepsia, su dosis mínima necesaria puede ser muy alta. Y eso también genera una variación entre las personas, y invita a que la gente comience a probar, comience a anotar sus experiencias y a ir buscando cuál es la variedad que mejor le hace sentir, si quiere conciliar el sueño, si quiere estimularse, si quiere estar en el día con control del dolor, pero ser funcional al mismo tiempo. En ese sentido, el CBD y tener variedades que sean altas en CBD me pueden ayudar justamente a controlar muchos efectos adversos o efectos no deseados que según otro objetivo terapéutico sí puede estar buscado. Perfecto, excelente. Yo creo que hemos abarcado, pues, en estos 20 minutos más o menos, una parte del tema del estrés y del cannabis que, pues, yo creo que le permite a la gente estar un poquito, pues, mejor enterada realmente de el beneficio que el cannabis tiene para combatir el estrés y el por qué, ¿no? Porque en síntesis, pues, también ayuda a regular la homosíntesis, ¿no? Claro. Del cuerpo. Sí, es un regulador corporal, sí. Entonces, bueno, ha sido muy ilustrativo. La gente que los quiera contactar o te quiera contactar, ¿cómo hace?
lo hemos repetido, pero no está de más que lo vuelvas a hacer, porque seguramente, van a quedar con algunas dudas, porque todos somos distintos y tenemos diferentes formas de cómo nos afecta el estrés, ¿no? Sí, pues se puede trabajar el estrés con cannabis y además con control de la alimentación, ejercicio respiratorio, y hay bastantes formas. Y eso es parte de la kinesiología integrativa o de la rehabilitación integrativa que nosotros realizamos. Y formas de contactarnos, pueden escribirnos directamente a www.kinesiologiacanábica.cl o nos pueden mandar un correo a contacto@kinesiologiacanábica.cl o nos pueden buscar en Instagram tal cual, Kinesiología Canábica. Acá en Chile, kinesiología es el equivalente a fisioterapeuta, ¿sí? Así que somos fisioterapeutas con experiencia en cannabis, control del dolor crónico y a cómo relacionarse con el cannabis de la mejor forma para sacar su máximo provecho. Antes de que terminemos, las semillas de cannabis también son alimentos súper nutritivos y que ayudan también en la mantención de tener una buena sistema inmunológico. Ya tiene muchas vitaminas y mucho omega 3 que también es antiinflamatorio. Por lo tanto, incluso el consumo de cannabis en semillas o el aceite de cannabis es muy, muy bueno, muy recomendado. Después vamos a hablar en otra próxima entrega del tema alimenticio, no solamente del consumo del cannabis, sino de cómo tener una mejor alimentación a base de las semillas y de otros componentes. Súper. Okay. Gracias, Mario, nuevamente por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Muchas gracias por la radio. Vale, gracias. Y ustedes, amigos, quedan pendientes para un próximo conversatorio y no se olviden a través de motaradio.com. Vamos a quedar con Mario para programar la siguiente conversación porque cada vez salen más temas. ¿Okay? Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, que esté muy bien, Luis.